Siempre había estado orgullosa de Mónica. Cuando era pequeña, tenía una chispa en los ojos que me hacía creer que podía conquistar el mundo. Cuando creció, se convirtió en la mujer que siempre había esperado que fuera, independiente, fuerte y exitosa. A los 40 años, lo tenía todo. Un trabajo bien remunerado, un marido maravilloso y una vida que parecía perfecta. Había hecho todo por ella, hecho sacrificios que nadie podría entender por completo, y verla florecer era la recompensa por todo el esfuerzo que había puesto. Era un típico martes por la mañana en la Ciudad de México, cuando decidí hacerle una visita sorpresa. El sol brillaba con fuerza, y el aire tenía ese aroma cálido y familiar a pan recién horneado que se esparcía por las calles de nuestro barrio. La noche anterior había pasado haciéndole tamales, sus favoritos, rellenos de pollo y chile rojo, tal como le gustaban. Imaginaba su rostro iluminándose al verme en la puerta, los tamales envueltos en un trapo, todavía calientes de la olla. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tenía esta imagen del día en mi mente, una tarde tranquila en su acogedor departamento, las dos riendo, poniéndonos al día y disfrutando de la comida que había preparado con amor. Pero no tenía idea de lo que me esperaba al otro lado de esa puerta. Al sonar el timbre, sonreí para mis adentros, ansiosa por verla. La puerta se abrió casi de inmediato, pero lo que vi me hizo caer el corazón. Allí, arrodillada en el pasillo, estaba Mónica. Estaba encorvada, restregando los azulejos del baño con un delantal viejo y descolorido atado a su cintura. Sus manos estaban cubiertas de cloro, y su cabello, usualmente peinado a la perfección, colgaba en mechones flojos alrededor de su cara. Ni siquiera me escuchó al principio. Pero no fue la escena de Mónica limpiando lo que me congeló en mi lugar, fue el sonido de la risa que siguió. No era una risa ligera o una broma juguetona. No, era una risa cruel, burlona. Miré hacia arriba y vi a Santiago, el suegro de Mónica, parado en la puerta del baño, con los brazos cruzados, usando esa sonrisa arrogante que conocía demasiado bien. Estaba mirándola, sus ojos brillando con superioridad. «Esto es todo lo que sabe hacer», rió, su voz chorreando desprecio. Sentí que mi pecho se apretaba. Mi mundo, por un segundo, pareció desmoronarse a mi alrededor. Mi hija, la mujer que había trabajado tanto para llegar hasta donde estaba arrodillada, limpiando un baño, siendo burlada por su suegro. Y sin embargo, Mónica no dijo una palabra. Ni siquiera levantó la mirada para encontrarme. La risa de Santiago resonó en mis oídos, y pude sentir cómo el calor de la ira subía en mi pecho. Mis manos se apretaron en puños, mi pulso acelerándose. Quería gritarle, confrontarlo en ese mismo instante, pero me quedé en silencio. Tenía que controlarme. Esto no solo era por él, esto era por Mónica, por su dignidad, por verla reducida a nada frente a su propia familia. Observé cómo Mónica continuaba restregando, sus movimientos mecánicos, casi robóticos. Estaba atrapada, perdida en la humillación que Santiago le había impuesto tan fácilmente. Podía ver la vergüenza en su postura, cómo sus hombros se hundían, y sus ojos, esos hermosos ojos, estaban llenos de algo que no había visto antes, derrota. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que cambiaría todo. Mónica no solo estaba limpiando el baño, estaba limpiando el desastre que su vida se había convertido, un desastre hecho por las mismas personas en las que más confiaba. Santiago. Raúl. Su marido, que no estaba en ningún lado. Siempre había pensado que mi hija tenía todo lo que necesitaba. Había sacrificado tanto para asegurarme de que no le faltara nada. Pero ahora lo veía claramente. Su vida ya no era suya. Había sido absorbida por un sistema de control, manipulación y humillación. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que esto continuara. Me di vuelta y salí sin decir una palabra. Mi corazón estaba pesado de decepción, pero más que eso, estaba lleno de rabia. La mujer que tanto había trabajado para criar estaba siendo destrozada, pedazo por pedazo, por las personas que más amaba. Mientras conducía de regreso a mi casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. Esto no solo era sobre un acto de humillación. No, esto era sobre un patrón de control que había sido cuidadosamente tejido en el tejido de su vida. No podía arreglar todo, pero esto sí podía arreglarlo. No permitiría que Mónica siguiera atrapada en un mundo que la trataba como menos de lo que era. Me aseguraría de que Santiago y Raúl pagaran por lo que habían hecho.
Y desde ese momento, me prometí a mí misma, nadie humilla a mi hija, no mientras yo respire. Pero una pregunta me carcomía, y no podía quitarme de la cabeza. ¿Era Mónica realmente tan inocente en esto como parecía, o había estado ocultándome algo todo el tiempo? Siempre había estado orgullosa de Mónica. Cuando era pequeña, tenía una chispa en los ojos que me hacía creer que podía conquistar el mundo. Cuando creció, se convirtió en la mujer que siempre había esperado que fuera, independiente, fuerte y exitosa. A los 40 años, lo tenía todo. Un trabajo bien remunerado, un esposo maravilloso y una vida que parecía perfecta. Había hecho todo por ella, realizado sacrificios que nadie podría entender por completo, y verla florecer era la recompensa por todo el esfuerzo que había puesto. Era un martes por la mañana típico en la Ciudad de México, cuando decidí hacerle una visita sorpresa. El sol brillaba con fuerza, y el aire tenía ese aroma cálido y familiar a pan recién horneado que se esparcía por las calles de nuestro barrio. La noche anterior había pasado haciéndole tamales, sus favoritos, rellenos de pollo y chile rojo, tal como le gustaban. Imaginaba su rostro iluminándose al verme en la puerta, los tamales envueltos en un trapo, todavía calientes de la olla. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tenía esta imagen del día en mi mente, una tarde tranquila en su acogedor departamento, las dos riendo, poniéndonos al día y disfrutando de la comida que había preparado con amor. Pero no tenía idea de lo que me esperaba al otro lado de esa puerta. Al sonar el timbre, sonreí para mis adentros, ansiosa por verla. La puerta se abrió casi de inmediato, pero lo que vi me hizo caer el corazón. Allí, arrodillada en el pasillo, estaba Mónica. Estaba encorvada, restregando los azulejos del baño con un delantal viejo y descolorido atado a su cintura. Sus manos estaban cubiertas de cloro, y su cabello, usualmente peinado a la perfección, colgaba en mechones flojos alrededor de su cara. Ni siquiera me escuchó al principio. Pero no fue la escena de Mónica limpiando lo que me congeló en mi lugar, fue el sonido de la risa que siguió. No era una risa ligera o una broma juguetona. No, era una risa cruel, burlona. Miré hacia arriba y vi a Santiago, el suegro de Mónica, parado en la puerta del baño, con los brazos cruzados, usando esa sonrisa arrogante que conocía demasiado bien. Estaba mirándola, sus ojos brillando con superioridad. «Esto es todo lo que sabe hacer», rió, su voz chorreando desprecio. Sentí que mi pecho se apretaba. Mi mundo, por un segundo, pareció desmoronarse a mi alrededor. Mi hija, la mujer que había trabajado tanto para llegar hasta donde estaba arrodillada, limpiando un baño, siendo burlada por su suegro. Y sin embargo, Mónica no dijo una palabra. Ni siquiera levantó la mirada para encontrarme. La risa de Santiago resonó en mis oídos, y pude sentir cómo el calor de la ira subía en mi pecho. Mis manos se apretaron en puños, mi pulso acelerándose. Quería gritarle, confrontarlo en ese mismo instante, pero me quedé en silencio. Tenía que controlarme. Esto no solo era por él, esto era por Mónica, por su dignidad, por verla reducida a nada frente a su propia familia. Observé cómo Mónica continuaba restregando, sus movimientos mecánicos, casi robóticos. Estaba atrapada, perdida en la humillación que Santiago le había impuesto tan fácilmente. Podía ver la vergüenza en su postura, cómo sus hombros se hundían, y sus ojos, esos hermosos ojos, estaban llenos de algo que no había visto antes, derrota. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que cambiaría todo. Mónica no solo estaba limpiando el baño, estaba limpiando el desastre que su vida se había convertido, un desastre hecho por las mismas personas en las que más confiaba. Santiago. Raúl. Su marido, que no estaba en ningún lado. Siempre había pensado que mi hija tenía todo lo que necesitaba. Había sacrificado tanto para asegurarme de que no le faltara nada. Pero ahora lo veía claramente. Su vida ya no era suya. Había sido absorbida por un sistema de control, manipulación y humillación. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que esto continuara. Me di vuelta y salí sin decir una palabra. Mi corazón estaba pesado de decepción, pero más que eso, estaba lleno de rabia. La mujer que tanto había trabajado para criar estaba siendo destrozada, pedazo por pedazo, por las personas que más amaba. Mientras conducía de regreso a mi casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. Esto no solo era sobre un acto de humillación. No, esto era sobre un patrón,
un patrón de control que había sido cuidadosamente tejido en el tejido de su vida. No podía arreglar todo, pero esto sí podía arreglarlo. No permitiría que Mónica siguiera atrapada en un mundo que la trataba como menos de lo que era. Me aseguraría de que Santiago y Raúl pagaran por lo que habían hecho. Y desde ese momento, me prometí a mí misma, nadie humilla a mi hija, no mientras yo respire. Pero una pregunta me carcomía, y no podía quitarme de la cabeza. ¿Era Mónica realmente tan inocente en esto como parecía, o había estado ocultándome algo todo el tiempo? Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Carlos, había reunido todo lo que necesitaba: documentos financieros, fotografías, cuentas secretas. Santiago y Raúl estaban profundamente involucrados en actividades criminales, lavando dinero, ocultando activos y haciendo tratos con el tipo de personas con las que nunca pensé que me vería involucrada. La evidencia era irrefutable. Ahora, era el momento de actuar. Comencé a prepararme, tomando medidas cuidadosas para proteger mis propios bienes. Moví mis ahorros a una cuenta segura, oculta de miradas curiosas. Contacté a personas que pudieran ayudarme con el lado legal, preparándome para las inevitables repercusiones. Pero aún había una pieza del rompecabezas que no había resuelto: Raúl. Él era la clave para derribar a Santiago, pero ¿qué papel jugaría él en mi plan? La respuesta llegó mucho antes de lo que esperaba. Era una tarde cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero supe exactamente quién era antes de abrir la puerta. Raúl. No lo había visto en semanas, desde el día en que descubrí la magnitud de su involucramiento en el imperio de Santiago. Se veía desordenado, su rostro pálido, sus ojos abiertos por el miedo. Lucia, dijo, su voz temblorosa mientras se paraba en mi umbral. Por favor, necesito hablar contigo. No lo dejé entrar de inmediato. Me quedé allí, con los brazos cruzados, esperando que se explicara. Su sola presencia despertaba algo en mí: resentimiento, ira, pero también una extraña sensación de lástima. He cometido un gran error, continuó, su voz suave. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Santiago me ha estado manipulando, Lucia. He sido tan ciego, tan temeroso de él. No soy como él. Nunca lo he sido. Pero ahora estoy demasiado involucrado. No puedo salir. Lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna señal de sinceridad. Quería creerle, alguna parte de mí aún lo hacía. Él era el esposo de Mónica, el padre de sus hijos. Había sido quien le prometió una vida de felicidad y amor. Pero ahora, todo lo relacionado con él me parecía una mentira. ¿Qué exactamente quieres de mí, Raúl?, le pregunté, mi voz firme, pero cada palabra cargada con el peso de todo lo que había descubierto. ¿Crees que puedes simplemente venir aquí y rogarme por perdón después de todo lo que has hecho? Él bajó la mirada, avergonzado. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, Lucia, te lo ruego. Tengo miedo. Santiago es peligroso. Me temo que va a arruinarme, arruinarlo todo. Ya sabe que he estado hablando contigo. Hará lo que sea para asegurarse de que no hable. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Pude ver la desesperación en sus ojos. Pude sentirla en el temblor de sus manos. Una parte de mí quería ayudarlo, consolarlo. Después de todo, era mi yerno. Pero otra parte de mí, la parte más fuerte, no podía olvidar lo que había hecho. Él había sido un participante voluntario en este juego cruel. Me aparté de la puerta, dejándolo entrar, pero no era tonta. Siéntate, le dije, señalando la silla. Tienes una oportunidad para explicarte. Y esta vez, necesito la verdad. Raúl se sentó, sus ojos mirando nerviosamente mientras hablaba. Me contó todo. Cómo había sido atraído al mundo de poder y riqueza de Santiago, cómo le habían prometido éxito y seguridad. Confesó que había ayudado a Santiago en sus tratos, pensando que garantizaría un futuro cómodo para su familia. Pero cuanto más se involucraba, más se daba cuenta del peligro en el que estaba. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo, su voz quebrada. Nunca pensé que llegaría a esto, Lucia. Pero ahora veo lo que me he convertido. He traicionado a Mónica, te he traicionado a ti, y me he traicionado a mí mismo. Necesito salir. Me quedé allí, escuchando, pero mi mente estaba en otro lado.
Pasé tanto tiempo enfocándome en el daño que Santiago había causado, que casi olvido el papel que Raúl había jugado en todo esto. Tenía que preguntarme, ¿era realmente una víctima, o solo otro cobarde que trataba de salvar su propia piel? Sabía que Raúl era culpable, pero su desesperación era palpable. Por mucho que odiara la idea, me di cuenta de algo: podía usarlo. Él era un aliado que no había anticipado, y su miedo podría trabajar a mi favor. Te ayudaré, dije, finalmente rompiendo el silencio. Raúl levantó la mirada, una chispa de esperanza en sus ojos. Pero no pienses ni por un segundo que esto te hace inocente. Has sido parte de esto, Raúl. Has ayudado a destruir la vida de mi hija. Pero no hago esto por ti, lo hago por Mónica. Su rostro se suavizó con gratitud, pero pude ver la duda en sus ojos. Aún estaba calculando, aún sopesando sus opciones. Usaré tu miedo contra Santiago, continué. Pero no te equivoques, Raúl, esta es tu última oportunidad. Si me traicionas de nuevo, no dudaré en exponerlo todo. Lo vi asintiendo, pero no lo confiaba en él. No completamente. No aún. Raúl estaba ahora en mis manos, y me aseguraría de que trabajara para mí. Las piezas comenzaban a encajar. Había estado trabajando en esto durante semanas, planeando cada detalle meticulosamente. Raúl había sido mi aliado no deseado, pero su miedo y desesperación finalmente estaban trabajando a mi favor. Su conocimiento interno del Imperio de Santiago era exactamente lo que necesitaba para derribarlo. En el momento en que recibí la llamada de Carlos confirmando que las autoridades estaban listas para actuar contra los tratos ilegales de Santiago, supe que el final estaba cerca. Pero aún quedaba un último paso. Tenía que confrontar a Santiago y ver cómo todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Pero justo cuando me estaba preparando para la confrontación que lo acabaría todo, recibí una llamada de Mónica. «Mamá, tienes que escucharme», me dijo, su voz temblorosa por la urgencia. «He descubierto algo incluso más oscuro de lo que nos dimos cuenta. No sé cómo explicarlo, pero creo que todos estamos en peligro. Tengo miedo, mamá. No sé qué hacer». Mi corazón se hundió. La calma que me había invadido durante los últimos días se evaporó en un instante. Mónica estaba asustada. Su voz, que normalmente era tan confiada y fuerte, ahora estaba llena de miedo. Podía notar que esto no solo tenía que ver con lo que ya sabía. Era algo peor, algo que no había anticipado. «¿Qué has encontrado, Mónica?», le pregunté, mi voz tensa de preocupación. «Yo encontré algo sobre Raúl. No sé cómo decirlo, pero ha estado planeando algo que podría arruinarnos a todos», continuó, sus palabras saliendo en ráfagas cortas. «Ha estado hablando con gente, haciendo tratos con personas en las que no confío. No creo que esté trabajando con Santiago ya. Creo que está planeando entregarnos a todos, vendernos a cambio de inmunidad». Sentí como si el suelo bajo mis pies se moviera. Raúl, el hombre que había permitido entrar en mi casa, el hombre en el que había confiado para ser parte del futuro de Mónica, estaba jugando un juego mucho más oscuro de lo que había imaginado. «¿Estás segura de esto?», le pregunté, mi voz baja y firme, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Estás segura de que él es el que planea traicionarnos?». El silencio de Mónica confirmó la verdad. No necesitaba decir más. Podía sentirlo en mis entrañas. La desesperación de Raúl lo había llevado a hacer un trato con las mismas autoridades que habían estado investigando el imperio criminal de Santiago. Estaba dispuesto a traicionar a su propia familia por una oportunidad de libertad. Había estado ocultándome secretos todo este tiempo, al igual que a Mónica. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Raúl me había manipulado, jugando con mi simpatía por su supuesto arrepentimiento. Pero no estaba buscando redención en absoluto, estaba buscando una forma de salvar su propio pellejo. Me había usado como una pieza en su plan, y ahora me encontraba frente a una decisión para la que no me había preparado. Estaba dividida. Por un lado, podía continuar con mi plan para derribar a Santiago. Había trabajado demasiado para dejar que esto se escapara. Pero ahora, con la revelación de la traición de Raúl, tenía que tomar una decisión. No podía dejarlo sin castigo. Él había traicionado no solo a mí, sino también a mi hija, la misma mujer por la que había estado luchando para proteger. Respiré hondo, mi mente hecha. Raúl, al igual que Santiago,
Necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero la pregunta que seguía rondando en mi cabeza era esta: ¿cuánto de esta traición era culpa de Raúl y cuánto era manipulación de Santiago? ¿Era Raúl simplemente una pieza en el juego de su suegro, o era plenamente cómplice en la red de mentiras y engaños? No podía responder a eso aún, pero sabía una cosa con certeza: Raúl había sellado su destino. Lo confrontaría, expondría su traición y lo haría pagar por lo que le había hecho a Mónica y a mí. Pero mientras me preparaba para la confrontación final, otra idea apareció. ¿Sería Mónica capaz de perdonarlo? No pude evitar preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Si expongo a Raúl ahora, ¿sería capaz Mónica de confiar en mí de nuevo? ¿Me vería como la protectora que siempre pensó que era, o me resentiría por destrozar su familia? Con la evidencia en mis manos, sabía que tenía el poder para derribar a ambos. Pero ahora tenía que decidir si dar ese paso final. ¿Aprovecharía la oportunidad para destruir el imperio de Santiago y Raúl, o le daría a Raúl una última oportunidad de demostrar que no era el hombre que pensaba que era? Finalmente había llegado el día. Era el momento para el que había estado preparándome, el momento que había pasado planeando durante semanas, reuniendo pruebas y poniéndolo todo en marcha. Hoy, Santiago enfrentaría las consecuencias de su crueldad. Hoy, Raúl pagaría por su traición. Y hoy, Mónica y yo recuperaríamos nuestras vidas de los hombres que nos habían quitado tanto. Estaba de pie en la sala, mis manos temblando, no por miedo, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Los papeles estaban frente a mí, los tratos ilegales de Santiago, la implicación secreta de Raúl, todo lo que nos había llevado hasta este punto. Había cumplido mi parte del plan a la perfección, y ahora era el momento de que las autoridades cumplieran la suya. No tenía ninguna duda de que Santiago se creía intocable, que pensaba que su riqueza e influencia lo protegerían de la verdad. Lo que no sabía era que la red que había construido tan cuidadosamente estaba a punto de desmoronarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Las autoridades están listas. Estarán allí en 15 minutos. Sentí una oleada de satisfacción invadir mi pecho. Esto era lo que había estado esperando. Santiago iba a caer, y yo sería la que lo derribara. Mientras esperaba, no pude evitar pensar en Mónica. Mi hija había pasado por tanto, y ahora estaba a punto de descubrir la magnitud de la traición de Raúl. Ella le había confiado, lo había amado, y sin embargo, él la había engañado, al igual que me había engañado a mí. Era el momento de que ella viera la verdad, el momento de que entendiera que su esposo había sido parte de la corrupción, un participante voluntario en la destrucción de todo lo que habíamos luchado por construir. Cuando llegó el golpe a la puerta, sentí como mi corazón se aceleraba. Este era el momento en que todo cambiaría. Abrí la puerta y encontré a Carlos y dos oficiales de pie allí. Sus expresiones eran graves, pero pude ver el destello de victoria en los ojos de Carlos. «Es el momento», dijo, su voz firme. «Tenemos lo que necesitamos». Asentí, mi respiración acelerándose. Estaba sucediendo. Santiago iba a pagar. Entramos en la oficina de Santiago, y el caos que siguió fue casi surreal. Santiago, que había pasado años manipulando a todos a su alrededor, fue tomado por sorpresa cuando las autoridades llegaron, armados con la evidencia que yo había reunido. La expresión de shock en su rostro fue invaluable. No podía creer lo que estaba pasando. «Señor Ochoa», dijo uno de los oficiales, su voz autoritaria. «Está arrestado por lavado de dinero, fraude y una variedad de otras actividades ilegales. Tiene derecho a guardar silencio». Santiago permaneció congelado por un momento, sus ojos abiertos de incredulidad. «Esto es imposible», gritó. «¿Quién hizo esto? ¿Quién me traicionó?» No dije ni una palabra. No era necesario. La evidencia hablaba por sí sola. El imperio de Santiago, el que había construido sobre mentiras y manipulación, comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Su riqueza, su poder, todo lo que había trabajado por obtener se deslizaba entre sus dedos. Sentí que se hacía justicia, pero no pude disfrutarlo por completo. Después de todo, esto no era solo por venganza. Era por recuperar lo que le habían quitado a mi hija. Mientras Santiago era conducido fuera con las manos esposadas, volví mi atención a Raúl. Estaba de pie junto a la puerta, su rostro pálido, sus ojos mirando nerviosamente. En el momento en que me vio, lo supo. Su plan había fallado. Raúl dio un paso hacia adelante, su voz temblando.
Mónica, por favor. Yo no quise que esto pasara. Pensé que podía arreglar las cosas. Por favor, te lo ruego. Perdóname. Mónica se quedó quieta, su rostro una máscara de incredulidad. La mujer que alguna vez lo amó, que construyó una vida con él, ahora lo miraba como a un extraño. Podía ver el dolor en sus ojos, el sufrimiento, pero también había algo más: claridad. Perdonarte. La voz de Mónica era baja pero firme. ¿Cómo puedo perdonarte después de todo lo que has hecho? Me mentiste. Me usaste. Me traicionaste. El rostro de Raúl cayó, y por primera vez, vi genuino arrepentimiento en sus ojos. Nunca quise hacerte daño, Mónica. Tenía miedo. Miedo de todo. Pero estaba equivocado. Siempre he estado equivocado. Mónica dio un paso atrás, sus manos temblando. No sé si alguna vez podré perdonarte, Raúl. No eres el hombre que pensaba que eras. Y no sé quién eres ya. Sus palabras fueron un golpe directo al estómago. Raúl había destruido todo lo que habían construido juntos, y no había vuelta atrás. Mónica se giró hacia mí, sus ojos llenos de emoción. Ya no quiero ser parte de esto, mamá. No quiero ser parte de esta familia. No de esta forma. La abracé, abrazándola fuerte. No tienes que serlo, mi amor. No tienes que serlo. Mientras Raúl permanecía allí, derrotado, supe que este momento de justicia, aunque agridulce, era necesario. Santiago había caído, y con él, el mundo de Raúl se desplomó. Mónica y yo estábamos libres, libres de la manipulación, las mentiras y la traición. Recuperé todo lo que había perdido, y lo más importante, le devolví a Mónica su dignidad. Pero mientras estaba allí, viendo cómo se desmoronaba el imperio de Santiago, una pregunta seguía rondando en mi mente. ¿Realmente Raúl lamentaba lo que había hecho, o simplemente estaba tratando de salvarse ahora que la verdad había salido a la luz? El silencio después de la confrontación se sintió como un peso pesado presionando sobre mí. Santiago había sido arrestado, su imperio, una casa de cartas construida sobre mentiras y engaños, se había desplomado. La riqueza y el poder que le habían dado una sensación de invencibilidad ahora no eran más que recuerdos lejanos, perdidos tras su arresto. Raúl, también, había quedado expuesto, su traición al descubierto para que todos la vieran. Su papel en la manipulación, su parte en la destrucción de nuestra familia, lo había alcanzado. Ya no era un esposo en mis ojos, era un cobarde, un traidor. Pero mientras estaba allí, mirando las consecuencias de mi plan tomando forma, no podía quitarme la sensación de que algo aún faltaba. Sí, habíamos ganado, Mónica y yo habíamos recuperado nuestras vidas, nuestra dignidad, pero el costo emocional de lo que había sucedido aún no había terminado. Mónica, a pesar de toda la fortaleza que había mostrado en los últimos días, seguía siendo una mujer rota por la traición. Había pasado años con Raúl, creyendo en su amor, en su futuro. Ahora, con el velo levantado, la verdad había destruido todo lo que conocía. La mujer que una vez fue tan segura de sí misma, tan decidida, ahora parecía perdida. El amor que había dado tan libremente a un hombre que nunca lo mereció había sido desperdiciado, y el dolor de esa realización pesaba en su corazón. La observé mientras se sentaba en el sofá, su mirada distante, sus dedos girando nerviosamente un mechón de su cabello. Su rostro estaba pálido, una sombra de la mujer que había sido. Quería acercarme a ella, consolarla, pero sabía que necesitaba tiempo. Tiempo para procesar todo, para reconstruirse, para recuperar la fuerza que sabía que tenía en lo más profundo de su ser. Mamá, dijo en voz baja, sin mirar hacia arriba. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Respiré hondo y me senté a su lado. Reconstruimos, mi amor. Reconstruimos juntas. Mi voz era firme, pero mi corazón se partía por ella. Yo también había pasado por mis propias luchas en la vida, pero nunca había visto a mi hija en tanto dolor. Y aunque había luchado por ella, aunque había buscado venganza contra quienes nos habían hecho mal, sabía que la batalla más difícil aún estaba por venir. La batalla para sanar, para avanzar. La voz de Mónica se quebró cuando volvió a hablar. Ya no sé quién soy, mamá. Siento que he estado viviendo una mentira todo este tiempo. Todo lo que creí que era real, ya no existe. Raúl nunca fue el hombre que pensaba que era. Y yo
Ni siquiera me reconozco en todo esto. Sus palabras fueron como un golpe directo al estómago. Sabía exactamente cómo se sentía. Yo también había pasado por mi propia traición, mi propio desamor, pero esto era diferente. Esta vez, era mi hija, y no podía soportar verla así. Aún eres Mónica, le dije suavemente. Sigue siendo la mujer fuerte y hermosa que trabajó tan duro para construir su vida. Esto no es el final para ti, mi amor. Es solo el principio. Te vas a encontrar de nuevo, y serás más fuerte por ello. Ella levantó la vista hacia mí, con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Pero qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si nunca más puedo confiar en nadie? La abracé, sintiendo como mi corazón se rompía por ella. Lo harás, Mónica. Con el tiempo, lo harás. La confianza se rompió, pero eso no significa que nunca la encontrarás de nuevo. Solo significa que tienes que ser más fuerte que el dolor. Mientras lloraba en mi hombro, me di cuenta de algo. Esto no solo se trataba de venganza. Se trataba de sanar, de reconstruir lo que había sido destruido. Se trataba de restaurar el sentido de autoestima de Mónica, su creencia en ella misma. Había luchado por ella, no solo por su dignidad, sino por su capacidad para avanzar, para levantarse de los escombros de su matrimonio y reclamar la vida que legítimamente le pertenecía. Esa noche, mientras Mónica dormía, me senté sola en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Parecía que había sido una vida entera desde que descubrí la humillación de Mónica a manos de Santiago. Había estado tan enojada, tan llena de rabia, que ni siquiera me había detenido a pensar en cuánto dolor había sufrido mi hija en silencio. Ahora, mientras la veía comenzar a recoger los pedazos de su corazón roto, no podía evitar sentir una extraña sensación de orgullo. Ella no se estaba rindiendo. Seguía luchando, seguía de pie, aunque no lo sintiera así. Pasé de ser una madre que había visto en silencio el sufrimiento de su hija, a ser una mujer que había tomado control de su propio destino. Había confrontado a los hombres que intentaron destruirnos, y había ganado. Pero la victoria, me di cuenta, no estaba en la destrucción de Santiago o Raúl, estaba en la fuerza que Mónica comenzaba a encontrar dentro de sí misma. El peso emocional de la venganza era grande, sí, pero nos había liberado a ambas. Había liberado a Mónica de las cadenas de su matrimonio, y al hacerlo, también me había liberado a mí. Las dos habíamos sido víctimas, las dos habíamos sido humilladas, pero ahora estábamos del otro lado, más fuertes de lo que jamás habíamos estado. Pero incluso mientras Mónica comenzaba a sanar, seguía preguntándome, ¿era la venganza realmente suficiente para sanar las cicatrices que Raúl había dejado, o necesitaríamos más tiempo para realmente seguir adelante con el pasado? Los días después del arresto de Santiago y la traición de Raúl fueron extraños, casi surrealistas. Había pasado tanto tiempo enfocada en la venganza, en derribarlos, que no me había dado cuenta del costo que había tenido en mí. La ira, la determinación, la lucha constante, me había consumido. Pero ahora, mientras el polvo comenzaba a asentarse, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la destrucción del imperio de Santiago o en la desgracia de Raúl. La verdadera victoria estaba en la forma en que Mónica y yo nos habíamos levantado de las cenizas de lo que habíamos soportado. Mónica ya no era la mujer que había sido humillada en su propio hogar. Ya no era la víctima de la manipulación de Raúl, ni de la crueldad de Santiago. Ahora estaba más fuerte, más independiente, y comenzaba a reconstruir su vida a su manera. Lo veía en la forma en que se comportaba, más segura, más consciente de su valor. Ya no era la mujer que temía defenderse a sí misma. Había encontrado su voz, y con ella, estaba recuperando todo lo que le habían quitado. En cuanto a mí, la transformación fue igualmente profunda. Estaba tan consumida por vengar el sufrimiento de Mónica que no me había dado cuenta de cuánto había estado aferrándome a mi propio dolor, mi propio resentimiento. Pero ahora, al mirar a mi hija, me di cuenta de que ya no era la mujer que había sido. Ya no era la mujer que había soportado en silencio un matrimonio sin amor, ni la que había dejado que los demás dictaran mi valor. Luché por la dignidad de Mónica, y al hacerlo, encontré la mía propia. Una mañana, me senté en el balcón de nuestro pequeño departamento, mirando el amanecer sobre la Ciudad de México. El cielo estaba pintado de tonos rosados y naranjas, y el aire se sentía fresco, como si el mundo despertara conmigo. Respiré profundamente, sintiendo como el peso de todo lo sucedido se iba levantando lentamente de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí una sensación de paz. Mónica se acercó por detrás de mí y puso una mano en mi hombro. Mamá, ¿estás bien? Le sonreí, girándome para mirarla. Estoy más que bien, mi amor. Finalmente estoy en paz. Se sentó junto a mí, sus ojos llenos de curiosidad. Sabes, nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. Pensé que estaría atrapada para siempre, atrapada en la misma pesadilla. Pero me hiciste darme cuenta de algo. Ya no estoy atrapada. Puedo elegir. Puedo empezar de nuevo. Asentí, sintiendo una oleada de orgullo en mi pecho. Las dos podemos, Mónica. Esto es solo el principio. Era cierto. Todo lo que habíamos pasado, el dolor, la traición, el sufrimiento, nos había llevado hasta este momento. Las dos habíamos sido víctimas de manipulación, pero ya no estábamos definidas por eso. Ahora éramos más fuertes, más independientes y más capaces de enfrentar lo que viniera. Mientras estaba allí con Mónica, me di cuenta de que, aunque la venganza había sido necesaria para nuestra sanación, lo que realmente importaba era el viaje para recuperar nuestra autonomía y dignidad. No se trataba de destruir a otros, se trataba de reconstruirnos desde adentro, de encontrar nuestra propia fuerza, nuestra propia voz y nuestro propio sentido del valor. Las cicatrices del pasado siempre permanecerían, pero ya no tenían control sobre nosotras. Estábamos libres. Estábamos completas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. Mientras el sol subía más alto en el cielo, miré hacia el horizonte, mi corazón lleno de una sensación tranquila de satisfacción. Nuestro viaje había sido largo, y no había sido fácil, pero lo habíamos superado todo. Y ahora, era el momento de que comenzara un nuevo capítulo. Me giré hacia Mónica, mis ojos encontrándose con los suyos. Sabes, hemos pasado por mucho, pero hemos salido más fuertes. Y ahora, podemos empezar de nuevo, a nuestra manera. Ella sonrió, sus ojos brillando con una esperanza que no había visto antes. Juntas, mamá. Siempre. Tomé su mano, sintiendo como el peso de nuestro viaje compartido se levantaba mientras miraba hacia el futuro. Ya no estábamos atadas al pasado, ya no estábamos definidas por los hombres que intentaron controlarnos, estábamos listas para lo que viniera. Pero mientras miraba a Mónica, no dejaba de preguntarme, ¿qué nos deparará el futuro, ahora que hemos recuperado nuestras vidas? Gracias por ver. Si te gustó esta historia, seguramente amarás la siguiente. Es tan interesante e incluso más intrigante de lo que puedes imaginar. Así que échale un vistazo. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver la próxima.